Oh, sí, Señor, envía tu luz y tu verdad, Señor, para iluminar, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Queremos usarla para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, hermanos. Espero que hayan dormido bien, porque necesito que estén muy frescos, como lechugas. Porque es mucha información la que estamos recibiendo, hermanos, y ayer tuve que correr un poco. Yo espero que hoy no tenga que correr para ir más lento. Pero estamos viendo, Pedro, una vida transformada. Cómo el Señor Jesús lo fue llevando, lo fue preparando para la obra que hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Ellos, Pedro y los apóstoles, extendieron el evangelio por todo el mundo. Cada uno de los apóstoles fue a diferentes lugares y de ahí, de alguna manera, nos llegó el evangelio acá a México y hasta Juchitán. Amén. Entonces, siguiendo donde nos quedamos ayer, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Retomando algo de los últimos versículos que leímos, entonces Lucas 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Podemos notar, hermanos, que aquí, como en la mayoría o en los evangelios en general, el Señor se dirige a Pedro utilizando el nombre de Simón, como si estuviera reservando el nombre de Pedro, roca, hasta que tras los meses de disciplina y de preparación que le esperaban, estuviera apto para ocupar el puesto principal entre sus compañeros apóstoles. En esta escritura que acabamos de leer, Pedro fue llamado de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Y sin titubear, Pedro, cuando llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguió. Es interesante ver, hermanos, que a Pedro, a los otros discípulos y a los hombres de la Biblia, el llamamiento les llegó mientras estaban enfrascados en su ocupación habitual. Estaban trabajando, eran hombres activos. David, por ejemplo, fue llamado cuando estaba pastoreando el rebaño para que ahora pastoreara el pueblo de Dios.
Eliseo estaba en el arado cuando Elías lo llamó. Pablo también estaba ocupado en lo suyo cuando el Señor lo llamó. Y así es una tendencia general que los hombres a los que Dios llama son hombres activos, no son hombres ociosos. Es importante que sepamos esto si nosotros estamos esperando de parte del Señor, no sé, un llamamiento, un ministerio, que sepamos que debemos ser hombres activos, no hombres ociosos, no hombres flojos. No tiene nada que ver esa historia que le preguntaron a un niño, y a los niños en la escuela le preguntaron a qué se dedicaban sus papás, y el niño dijo cuando le llegó su turno: ¿y a qué se dedica tu papá? Ah, no hace nada, es pastor. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? El cardiólogo del hermano Héctor Bustamante, cuando vivía, decía que ser pastor es la ocupación más difícil que él ha conocido. Y así es, hermanos, hay una carga inmensa por las almas, por las ovejas. Muchas veces las ovejas no entienden cómo el pastor, el verdadero pastor, Dios ha puesto un corazón de padre. Y hay una carga, como cuando un padre se preocupa por sus hijos en lo natural, ¿verdad? Cuando un padre o una madre ven que hay problemas entre sus hijos, pleitos, hay una carga. También así, cuando el pastor ve que hay problemas aquí entre las ovejitas, y que no se hablan, y que ya fulanito, y que, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Sí? Dios ha puesto un corazón de padre en los pastores para que lo entiendan. Pero después de que el Señor llamó a Pedro, era conveniente que le explicara a su amigo pescador el ministerio trascendental y glorioso que le esperaba, y que esto lo hiciera aludiendo a la ocupación a que Pedro se había dedicado desde la niñez, la cual tenía muchísimos puntos de similitud con la obra de ganar almas. Ganar almas, hermanos, no es cualquier obra. Solo el Señor puede dar el éxito debido en la tarea de ganar almas. En este pequeño relato que acabamos de leer hay secretos que nos pueden ayudar de mucho y acercarnos a la esencia y a la mente de nuestro Señor en este tema de ganar almas. Que Dios ponga en nuestros corazones, en todos, hermanos, no solo en los pastores, una carga por las almas perdidas. Así que quiero que analicemos un poco este tema, un poco de tiempo, las enseñanzas que el Señor nos deja aquí. Como punto número 1, para que la tarea de ganar almas tenga éxito, tiene que absorber nuestras vidas. Como acabamos de leer en el versículo 11, dejándolo todo, le siguieron. Bien dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Después, él mismo lo mencionó en Mateo 19, 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No podemos suponer, hermanos, que Pedro entró de inmediato
en la pasión que el maestro tenía por las almas. Al principio Pedro y los otros se conformaron con oírlo, oír sus palabras, ser su compañero y amigo, pero no pudo pasar mucho tiempo antes de que él y sus compañeros comenzaran a estar llenos de la misma pasión, hasta que se convirtió en el motivo dominante de su existencia. Esto así fue, hermanos, y así sucederá con nosotros también. Mientras andamos con Cristo, llegaremos a estar identificados con lo que a Él le interesa, con lo que a Él más le interesa. ¿Y qué es lo que más le interesa al Señor? Sino ganar almas. Que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años lleve fruto y más fruto. Ha llevado mucho fruto y sigue llegando fruto, ¿sí? Entonces nosotros llegaremos a identificarnos cada vez más con sus intereses y cada vez más tendremos una carga por los perdidos, por las almas perdidas. Pasaremos nuestra vida como la pasó Pedro, quien por amor a Cristo llegó a estar capacitado para sentar sus ovejas y sus corderos. Pidámosle al Señor que seamos participantes con Cristo de una gran pasión por la salvación de los hombres. Todos, hermanos, debemos ser parte de este ministerio de ganar almas, no solo los pastores o evangelistas. ¿Quiénes son los que dan a luz las ovejas? Las ovejas, no los pastores, ¿sí? Entonces no crean que las ovejas no tienen nada que ver con este asunto de ganar almas. Sí, ustedes traen las ovejas perdidas y el pastor las pastorea. Amén. Bueno, como punto número 2, podemos ver que el éxito en la actividad de ganar almas se basa por lo general en una profunda conciencia del pecado en la vida personal. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, cuando recuerda lo pasado y piensa en su condición natural, dice de sí mismo que él era el principal de los pecadores y el más pequeño de todos los santos. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estas palabras del apóstol Pablo no eran solo palabras, era un profundo sentimiento de su corazón. Él dice en otra escritura: por su gracia soy lo que soy. Ahora, Pablo, no es que Pablo vivía en condenación por haber perseguido a la iglesia y entregado a la muerte a los cristianos en sus tiempos de fariseo, pero sí vivía con una plena conciencia de la misericordia y la gracia de Dios hacia su persona, que lo había sacado de esa condición. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, por no mencionar a los otros apóstoles, eran conscientes de lo amarga que es la paga del pecado. Un ángel o un niño no puede entender esto, no puede comprender esto. Por eso es que Pedro tuvo que sufrir tanto. Su antiguo espíritu, fuerte y jactancioso, recibió una herida mortal cuando él negó al Señor. Todavía no llegamos ahí, lo vamos a ver más adelante. Pero su espíritu jactancioso recibió una herida mortal. Él creía que todo lo podía, ¿no? Y mi vida daré por ti, y sabemos la historia y lo vamos a ver. Ahí recibió una herida mortal cuando él negó al Señor. Pero sabemos, por supuesto, que el Señor lo perdonó. Y por eso Pedro llegó a ser muy compasivo. Si no, no sé, quién sabe. Pedro llegó a ser muy compasivo y tierno con los caídos.
y llegó a creer como nunca antes en el amor del Salvador, por esa caída que Pedro tuvo. Pero el justo cae 7 veces y se levanta. O sea, a veces caemos, hermanos, en alguna falla, en algún error. No es el acabose, es una lección. Es una lección que todas las cosas ayudan para bien, para llevarnos adelante, ¿no? Por eso en las cartas que Pedro escribió, una de las primeras cosas que escribió fue: bendito, primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, aquellos que han tenido profundas experiencias con la maldad del pecado son los que, por lo general, están mejor capacitados para darles ternura y compasión a los que están vendidos a la esclavitud del pecado. O sea, los cabecillas, los que alguna vez fueron cabecillas del ejército del diablo, se convierten en grandes soldados de Jesús. Así que era necesario que Dios le diera a Pedro una revelación sobre su misma persona, sobre sí mismo, sobre su condición de pecador. Desde un inicio, Dios le dio esa convicción a Pedro y él dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, desde un principio Jesús empezó a preparar a Pedro. Y un punto importante es que Pedro sintiera o supiera su condición. Supiera cuál era su condición de pecador, un hombre perdido, sin Cristo. Y es lo que hace el Señor con nosotros también. Nos hace primero saber cuál es nuestra condición y hacia dónde vamos. Podemos saber hoy mismo a dónde vamos según el camino que llevamos. Hoy mismo podemos saberlo, hacia dónde estamos caminando. Entonces el Señor Jesús desde un principio estaba preparando a Pedro para la gloriosa tarea de pescar almas para el reino de Dios. Y nadie que se brinque este paso de sentir primero cómo es uno mismo tendrá una carga genuina por los pecadores. No quiere decir que tenemos que andar siempre lamentándonos por el pecado, sino que debe haber un reconocimiento profundo y glorioso, un reconocimiento continuo, que si no fuera por su misericordia, yo ahorita estaría sentado en una cantina o muerto 3 metros bajo tierra, o en la cárcel, o simplemente con ataduras profundas de rencor, de amargura, de depresión, etcétera. ¿Dónde estaríamos ahorita si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Tienes una idea? Tal vez no. Pero Charles Spurgeon solía decir cuando veía a un borracho: ahí estoy yo, si no fuera por la misericordia de Dios. O sea que nadie puede jactarse, no debemos jactarnos ni despreciar a los pecadores y decir: es un borracho, hazlo a un lado. Es un alma por la cual también el Señor murió. Entonces, que Dios ponga una carga en nuestros corazones por los perdidos. Y hermanos, el Señor no ha cambiado, Él lo dice: yo no cambio. El Señor no ha cambiado, igualmente nos prepara y enseña el camino en el ministerio que Él nos da. Yo recuerdo ya hace algunos años que una hermana me pidió que fuera a orar por su papá. Y yo no quería ir. Su papá era un hombre impío. Un hombre que llegaban los cristianos a tocar a su puerta y él salía y con palabras obscenas, que no voy a decir desde aquí, salía y les decía: lárguense, que no están viendo aquí el letrero, que este es un hogar católico, lárguense. Y unas palabras obscenas y horribles. Si él iba en el camión ¿cómo dicen? Camión de pasajeros,
camión urbano, y de repente alguien subía a predicar el evangelio, él tocaba el timbre y se bajaba en la siguiente esquina. Entonces de repente enferma y la hermana me dice: hermano, ¿puede ir a orar por mi papá? Está muy malo. Y yo, ay, ¿a qué voy? ¿A que me corra? Bueno, pues amén. Yo no quería ir, pero sabía que pues, es mi obligación. Entonces mi esposa y yo quedamos tal día de ir, nos preparamos, dejamos a mis hijas, que eran más pequeñas, encargadas con una hermana, y yo les dije: no voy a llevar a mis hijas a esa casa a ver un show, ¿no? Que nos van a correr y nos van a ofender. Bueno, las dejé en una casa, pasamos por la hermana a su casa y nos fuimos a la casa de su papá. Llegamos y ahí estaba el señor, recostado, medio sentado. Para esto yo había buscado al Señor en oración y buscado alguna escritura, llevar algo, ¿no? Y no recibía nada. Nada, no recibí ni una palabra del Señor, nada absolutamente. Yo iba en blanco con mi Biblia aquí, así nada más, en blanco totalmente. Y esperando lo peor. Llegamos, tocamos y bueno, ya nos abrieron y parece que otra hermana de la hermana, otra hija, nos abrió y nos pasó hasta donde estaba el Señor. Y al nada más entrar, yo podría decir: vino el Espíritu de Dios sobre mí, como vemos en la Escritura. Porque al nada más entrar, Dios puso las palabras en mi boca. Y yo le dije: don Alejo, yo sé que a usted no le gustan los cristianos y los corre. Está bien, córreme a mí también si quiere, pero usted no puede correr al Señor Jesucristo, porque usted va a morir y se va a ir al infierno. A Él no lo puede correr, ¿entiende? Yo mismo estaba sorprendido, en serio. No dijo una sola palabra. Empezamos a ministrarle, aceptó al Señor, recibió al Señor, estaba con sus lágrimas. La hermana nos platicó que después que salimos llegó uno de sus yernos con unas cervezas y le dijo: ándele, don Alejo, mire, traje unas cervezas. Y él dijo: ya no. Su hija se llamaba Marichuy. Ya no, ya soy hermano de Marichuy. Y salimos y decía esta hermana que su papá, llorando, al día siguiente falleció. Al día siguiente falleció. Qué misericordia del Señor, imagínense. ¿Y qué hubiera pasado si yo me hubiera negado? ¿Dónde estaría ese hombre? Entonces yo no quería ir, pero uno va aprendiendo, hermanos. Al poco tiempo otra hermana me pide que vayamos a orar por su mamá, que estaba muy enferma. Y había otro problema ahí. Ella era esquizofrénica, pero a un grado terrible. Entonces, con la enseñanza que había tenido, dije: no, pues tengo que ir. El Señor puede hacer algo, ¿no? Bueno, igualmente hicimos los preparativos, tal día vamos. Y también dejé a mis hijas, porque dije: no vaya a ser ahí que los demonios se manifiesten, y no quiero que mis hijas pasen por un show así. Y ya hicimos preparativos para dejar a mis hijas, y yo agarré mi Biblia y estábamos saliendo de la casa cuando suena el teléfono. Era el esposo de esta hermana. Dice: hermano, pastor, ya no vengan, mi suegra acaba de fallecer. Dios no quiso que fuéramos, hermanos. Dios nos libró. Y fue muy triste, porque después la misma hermana nos platicaba lo que sucedió con su mamá antes de morir. Ella empezó a leerle la Biblia y ella empezó a decir: sí, léeme, léeme esas palabras. Qué horrible. Qué horrible, hermanos. Pero Dios decide, hermanos. Dios decide, y Dios nos está preparando en este camino. Nos está enseñando en el ministerio que Él nos da. Pero
volviendo a nuestro escenario en el lago de Genesaret, Pedro y los demás habían conocido al Señor ya por algún tiempo, pero todavía no estaban conscientes de la verdadera majestad y gloria del Señor Jesús. Para ellos todavía en ese momento, bueno, era el carpintero de Nazaret, era un hombre santo, el maravilloso maestro que realizaba milagros, pero de manera súbita, de manera inesperada, Jesús les dejó ver un destello de su gloria sobrenatural. Dice aquí que cuando Pedro sintió el peso y el tirón de la red que parecía reventarse con aquella repentina carga de peces, él comprendió que su maestro, el carpintero de Nazaret, tuvo que haber recurrido a un poder que ningún mortal podía tener. De repente se abrieron sus ojos, hermanos. De repente se le abrió el entendimiento. Y él pensó, Dios está en este lugar. Se abrió su corazón. Se abrió el entendimiento. Dios está en este lugar. Y él no lo había comprendido todavía. Y en ese instante, lo pecaminoso de su corazón quedó al descubierto y exclamó, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Soy hombre pecador, Señor. Notemos el significativo cambio. Cuando la barca salió de la playa, Jesús era el maestro. Ahora, al ir de regreso, Jesús es el Señor, el Cristo, el ungido de Dios. Inmediatamente, después de esta exclamación de Pedro, Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora que comprendes tu condición y el final, ahora ya puedes ser un pescador de hombres. Porque ahora vas a entender un poco más a los hombres. Los que no han tenido nunca vicios no entienden a los que tienen vicios. Uno puede ver un borracho vicioso y decir, es que es un borracho, no atiende a su familia, se gasta toda su quincena, su semana en el vicio, y los pobres niños, viejo borracho. Oh, hermanos, deben entenderlos. Ellos quieren ser libres, la mayoría quiere ser libre, pero no pueden. No pueden. Necesitan la ayuda del Señor. Y si nosotros podemos también ser canales de la ayuda del Señor, qué bendición. Oremos por ellos, no despreciemos a nadie, hermanos. Jesús no lo hizo. Jesús no despreció a las rameras, a los publicanos, a los pecadores, no los despreció. Él era conocido como amigo de publicanos, amigo de rameras. Y no es que fuera amigo, así lo conocían, pero es que Él no los despreciaba. Él los atraía y las atraía a la salvación. Que Dios nos dé una carga. El Señor le dijo, desde ahora, Pedro, serás pescador de hombres. Esto es lo mismo que sucedió con Job, hermanos. Job había defendido su integridad, igual que muchos hacemos hoy. Nos defendemos como los más justos e íntegros. Eso solo demuestra una falta de revelación de lo que somos. Cuando juzgamos a otros, es lo que estamos haciendo sin saberlo y sin pensarlo. Estamos creyendo que somos mejores que ellos. Cuando juzgamos a otro hermano, es lo que estamos diciendo a gritos. Es que, Señor, yo soy mejor que él, por eso es que yo puedo juzgarlo y criticarlo, porque yo no hago esas cosas. No, haces otras peores. Está bien, un hermano puede tener problema con el chisme y debe arrepentirse, si no va a ir al infierno. A lo mejor yo no tengo problema con el chisme, pero
tengo problema con la lascivia, también voy al infierno. No hay diferencia. Entonces Dios nos ayude, ¿no? Pero Job se había defendido. Pero Dios permitió que descendieran a su vida visiones de toda la creación. Y pudo ver caso tras caso el grandioso poder de Dios, su sabiduría, su poder, su inteligencia. Y cuando vio esa gloria y tuvo ese entendimiento, exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tenemos esa visión como la tuvo Pedro, vio la gloria de Dios. Aquí está Dios. Job también. Job no era un pecador, hermanos. Era un hombre perfecto según la Escritura, pero le faltaba algo. Y Dios le mostró ahí, ¿verdad? Él dijo: ahora mis ojos te ven y veo que no hay comparación entre mi santidad y tu santidad, entre tu poder, tu pureza y mi pureza. Me arrepiento y me aborrezco, Señor. Es lo que cada uno de nosotros debe tener si quiere uno ser un buen ganador de almas. Comprender y entender a los pecadores, a los perdidos. Y Pedro tenía que pasar por esta lección. Y nosotros también tenemos que pasar por esta lección si queremos tener un amor por los perdidos, una carga por los perdidos. Entonces así fueron abiertos los ojos de Pedro para que viera las maravillas de Cristo en alta mar. Y cada vez que una experiencia así nos sobreviene, podemos considerarla como una preparación en nuestro ministerio, como una preparación en nuestra caminata espiritual. Nosotros podríamos esperar que cuando nosotros confesamos nuestra condición de bajeza y pecado, el Señor responda con un llamamiento de sacar la barca y echar las redes para pescar. Amén. Entonces dice Lucas 5:8: apártate de mí, exclamó Pedro, remordido por la conciencia. Y lo que el Señor en efecto le dijo fue: no, Pedro, no tiene que ser así. Quédate conmigo, Pedro, yo te limpiaré. O Simón, ¿verdad? Quédate conmigo, Simón, yo te limpiaré, te sanaré, te salvaré y te convertiré en un instrumento para salvar a miles de pecadores como tú. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y fíjense, hermanos, esto es muy cierto. He obtenido de mi Padre el consentimiento para que tú estés conmigo donde yo estoy. Eso es así. El Padre le dijo a Jesús: oh, recibe a Pedro en tu círculo más cercano. Recibe a Simón, porque yo haré de él una roca. He obtenido el consentimiento de mi Padre para que estés conmigo donde yo estoy. Como les dije, hermanos, Pedro no quería vivir un día fuera de la presencia del Señor, pero el Señor tampoco quería vivir un día sin la presencia de Pedro, hermanos. Qué bendición, hermanos. Ahora, todos sabemos, hermanos, que somos vasos de barro o vasijas de barro. La Biblia compara al ser humano con vasijas de barro. Dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos indignos de llevar la gloria de Dios, pero sin embargo, Dios lo hizo. Llevamos al Creador adentro de nuestro corazón. Llevamos la gloria de Dios en nuestro corazón. El Señor lo hizo. Nosotros somos ese vaso de barro y el tesoro es la vida y el conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Somos vasos de barro. Eso significa que somos frágiles,
fáciles de romper, fáciles de desviarnos, de desanimarnos, pero la vida de Jesucristo y su gloria en nuestro interior nos sostiene. Por eso es que la Escritura hace diferencia del hombre interior y el hombre exterior, como lo dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos, en 2 Corintios 4. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En la Escritura, en Jeremías 18, tenemos una enseñanza muy preciosa acerca del vaso de barro que somos y del alfarero que es Dios. Vemos allí que el alfarero estaba haciendo un vaso de barro en esa Escritura y de repente se rompió en sus manos, y el alfarero con esa misma masa vuelve a hacer otro vaso de barro. No desechó la masa, no agarró otra masa, sino que con esa misma masa hizo otra vasija. Así es nuestro Dios, hermanos. A veces nos rompemos en sus manos y Él nos trabaja y empieza a hacer una vasija nueva. Somos vasos de barro. Ahora, todos tenemos grietas en nuestro vaso de barro. Todos tenemos grietas, debilidades, grietas que el Señor quiere sanar. Grietas nos habla de pecado, debilidades, injusticias, otros anhelos, otros intereses. Todos tenemos grietas. Pedro tenía grietas, hermanos, pero él permitió que el alfarero lo moldeara y lo hiciera una nueva vasija. Tenemos el ejemplo de otros apóstoles que tenían sus grietas. Quiero que hablemos de un apóstol en particular que tenía sus grietas, pero él no se quiso poner en las manos del alfarero. ¿De quién estamos hablando? De Judas. Judas, un apóstol. Judas fue escogido con los otros 11 apóstoles, y al igual que los otros 11 apóstoles, caminó con el Creador por 3 años y medio. Veía la gloria del Señor todos los días. Oía los mensajes ungidos, la palabra de Dios que ardía en los corazones de cada uno. Él fue sometido día tras día, hora tras hora, a la presencia manifiesta del Señor Jesucristo. Y además de eso, Judas recibió algo de parte del Señor. ¿Qué recibió? Recibió un ministerio. Fue enviado a predicar el evangelio con los 12. Él levantaba muertos, sanaba enfermos, liberaba endemoniados. Era uno de los 12 apóstoles. Pero tenía una grieta, y él no se puso en las manos del Señor. Todos tenemos grietas. Yo no estoy aquí predicando porque yo no tenga grietas. Todos tenemos grietas. Necesitamos ponernos en sus manos y decirle: heme aquí, Señor, tengo una grieta, esta debilidad. Libérame, tócame, sáname, Señor. Pero Judas no se puso en las manos del Señor, no siguió al Señor, no continuó en pos de Él. Judas tenía un problema, básicamente, la avaricia. Tenía amor al dinero, amor de las cosas de este mundo. Y hermanos, ¿eso es grave? ¿El amor al dinero qué es? Es la raíz de todos los males. Imagínense,
El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántos hermanos no han dejado al Señor por amor al dinero? ¿Conocen algunos? Sin criticarlos, hermanos. Dios tenga misericordia. Yo tenía una familia que él batallaba en lo económico y pastor, pues es que siempre andamos batallando. Y yo le dije, bueno, sabía que su esposa era una buena cocinera. ¿Por qué no venden comida? Bueno, pues vamos a intentarlo. Empezaron a vender comida. Abrieron una cocina económica, se le llama. Y les empezó a ir tan bien. Y empezaron a levantarse bien y bien y bien. De repente llega él y me dice, pastor, es que ya nos están pidiendo que abramos los domingos. No. Desobedeció. Empezó a abrir los domingos y no sé nada de ellos. Pero no fue amor al dinero, ¿o qué fue? Es la raíz de todos los males. Judas tenía esa grieta, amor al dinero, avaricia, amor de las cosas de este mundo. Tenía una grieta en su cimiento, pero todos tenemos grietas en nuestra vida, hermanos, todos. No vamos a juzgar ni criticar a nadie. Heridas, llagas, pero el Señor nos toma y nos limpia, nos lava y pone vendas al corazón en cada llaga, alrededor de cada herida. No nos damos cuenta, hermanos, pero tenemos vendas por todos lados. Así estamos. No nos damos cuenta, no vemos las vendas, pero el Señor sí las ve. Él pone vendas en nosotros. Él cubre la herida, la debilidad con vendas para que la suciedad de este mundo no nos infecte. Entonces, ¿cuántos tenemos debilidades? Por eso la oración modelo dice: no nos metas en tentación, Señor. Tú sabes que un demonio puede tocar esa llaga y puede causar una infección que me matará. Tengo una debilidad, Señor, pero gracias por la venda que has puesto en mi vida, Señor. Ahora, hermanos, no es suficiente con las puras vendas. El Señor le pone también medicina, le pone aceite. Necesitamos acercarnos al Señor para que Él ponga en nuestra herida, en nuestra debilidad, nuestra llaga, aceite. ¿De qué nos habla el aceite? De su presencia. Tenemos que pasar tiempo con Él, someternos a la influencia de su Espíritu para que nuestro ser interior sea fortalecido. Dice, para que sea fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, Efesios 3. Necesitamos fortalecernos en el hombre interior. ¿Cómo fortaleces el hombre exterior? Bueno, muchos jóvenes les gusta ir al gimnasio, ¿verdad? Y fortalecer el hombre exterior. Y después usar playeritas para ver que están bien fortalecidos, que los demás puedan ver que están bien fortalecidos. Cuidado, jóvenes. No sé qué espíritu se mete ahí en los gimnasios, que después han visto, ¿no? Bueno, yo fui joven y sí fui al gimnasio. Nunca fui mister, ¿cómo se dice? Bueno, mister San Luis. Pero sí iba al gimnasio y uno ve y uno lo hacía. El espejo, bendito espejo. Algo se mete. Tengan cuidado, no estoy diciendo que no puedan hacer algo de ejercicio, pero tengan cuidado. Necesitamos fortalecer el hombre interior. Y para fortalecerlo necesitamos acercarnos al Señor, a su presencia. Entonces, bueno, me encanta la vida de Pedro porque puedo ver cómo fue transformado. Y yo creo que todos queremos ser transformados, ¿o no? Si estamos aquí, yo creo que es porque queremos ser transformados. Pero Pedro fue transformado, pero pasaba
tiempo con el Señor Jesús. Pasaba tiempo bajo la poderosa influencia de su presencia y de sus palabras, recibiendo aceite para cada grieta. Nosotros también necesitamos pasar tiempo bajo la influencia de su presencia, y esas llagas, esas debilidades, esas deficiencias son fortalecidas por el poder de su Espíritu. Somos curados, sanados, crecemos. Pero yo veo un problema, hermanos, hoy en día en la iglesia. Mucha gente de la iglesia no pasa tiempo bajo la presencia del Señor. No pasa tiempo en la presencia del Señor. No pasa tiempo bajo la unción del Señor. Estamos tan ocupados en lo que sea, aún en el ministerio. Hay líderes evangélicos que están tan ocupados en el ministerio que no tienen tiempo de pasar con el Señor. Estamos tan ocupados en el ministerio, en los afanes de la vida, que no podemos pasar tiempo con Dios. No hay tiempo para permanecer bajo su influencia, bajo el aceite. Recibir ese aceite que va a fortalecer nuestro hombre interior y que va a curar las llagas. Necesitamos que esas llagas sean curadas aquí, porque nadie va a ir al cielo con vendajes. ¿Sí? Recuerden cuál era el problema de las vírgenes insensatas. ¿Cuál era? Que no tenían suficiente aceite. Ese fue el problema. Y llegó el novio y las puertas se cerraron y ellas quedaron fuera porque no tenían suficiente aceite. Pero Pedro tenía sus grietas. Judas tenía sus grietas. Todos tenemos grietas, todos tenemos llagas. Y el Señor siempre está tratando de ayudarnos. ¿No creen ustedes que el Señor siempre estaba tratando de ayudar a Judas? Sí, hermanos, definitivamente. El problema es que Judas no recibía el tratamiento del Señor. Era un ladrón, tenía avaricia, amor al dinero. Pero Juan y Jacobo eran asesinos. Sí, ellos querían matar a toda Samaria. ¿Se acuerdan? Cuando pasaron por Samaria y no querían recibir a Jesús. ¿Quieres que oremos, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma? Oh, no, espérense, ustedes no saben de qué espíritu son. Asesinos, hermanos. Tenían odio, rencor, y la Biblia dice que el odio es igual a asesinato. Pedro tenía sus llagas, sus grietas, sus problemitas. Leví, que es Mateo, era un hombre publicano que recibía los impuestos. Y ustedes saben cómo eran los publicanos. Cada uno tenía sus grietas, hermanos. Judas no era distinto, pero el Señor vez tras vez trataba de ayudarlo, pero él amaba el dinero y las cosas de este mundo más que al Señor. Pero un día el Señor le quitó las vendas a Judas y resultó que su llaga no estaba sanada. ¿No ha pasado así? Alguien, cuando menos, ha escuchado de alguien que tenía una llaga y lo vendaron y después al revisar, al quitar la venda para revisar, no ha sanado, antes está peor. ¿Sí? Vamos a Juan capítulo 12. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús,
y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pero fíjense, hermanos, por toda la Biblia vemos el número 3. 3 partes, 3 niveles. En el tabernáculo de Moisés había 3 niveles, 3 lugares: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí, en esta breve historia, vemos una figura de la iglesia. 3 personas que representan 3 clases de cristianos. Hay una Marta que sirve al Señor, que siempre está sirviendo. El siervo, Marta, es el atrio. O sea, el siervo está en el atrio. Si estamos sirviendo al Señor, es bueno, es lindo, pero si es a la única etapa a la que llegamos, entonces somos niños, no crecemos. Marta. Después tenemos a Lázaro, sentado a su lado, un amigo. Cristo dice en Juan 15, ya no os llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamo amigos porque todo lo que oigo de mi Padre se los comparto. Amigos. Lázaro a su lado nos habla del lugar santo. Pero hay algo mucho mejor, es el lugar santísimo que se ve en María, ungiéndolo, postrada a sus pies, ministrándole, amándole, pasando tiempo en su presencia, dando y recibiendo aceite. Fíjense, hace unos días, no hace muchos, estábamos con mis hijas en casa y mi esposa empezó a recoger ahí la cocina y otras cosas, y luego le dijimos a la menor que ayudara y ella dijo, no, porque yo escogí el lugar de María. ¡Oh, qué espiritual me saliste! Hermanitas, no malinterpreten a María y dejen a Marta trabajando sola, ¿no? Me sorprendió su respuesta, dije, oh, wow, qué espiritual me salió. Pero ahí está María ministrándole, sentada a sus pies. Pero a Judas eso no le importaba. Era un desperdicio de tiempo, un desperdicio de dinero. A Judas no le importaba estar bajo la presencia del Señor, no le importaba el aceite. Era un desperdicio, mejor venderlo y tener el dinero, las cosas de este mundo. Por eso su llaga, su debilidad nunca fue curada. Y esta prueba aquí fue demasiado para él, era demasiado fuerte. 3 evangelios mencionan este evento, porque después de esto él se llenó de tanto rencor y de ira en contra del Señor que fue inmediatamente y lo traicionó. Pero fíjense, hermanos, fíjense en esto. ¿Ustedes cómo reaccionarían si supieran que aquí hay un diablo y que nos va a entregar, que nos va a traicionar, nos va a entregar a las autoridades para matarnos o encarcelarnos? ¿Cómo reaccionarían? Yo quiero que veamos cómo reaccionó Jesús. Estamos hablando de Pedro, de la vida de Pedro y todas las lecciones que aprendió Pedro. Pero hermanos, esas lecciones también son para nosotros, ¿sí? También estamos hablando de su vida como ejemplo para nosotros. Vamos un capítulo adelante, en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 21. El Señor dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Sí? Este evento, hermanos, es una de las revelaciones más preciosas del carácter de Cristo Jesús. Es una de las revelaciones más preciosas de la vida de Cristo Jesús en toda la Escritura. Nos revela cómo era el Señor Jesús, nos revela su carácter. Cuando Jesús dijo esto, estaba Jesús reunido con sus discípulos en la última cena. Pero 2 o 3 años antes, el Señor les había dicho en Juan 6, yo los he escogido y uno de ustedes es diablo. 2 o 3 años antes les había dicho, uno de ustedes es diablo y me va a traicionar. Y fíjense, lo increíble es que 2 o 3 años después, casi al final de la vida terrenal de Jesús, no sabían quién era el diablo. ¿Qué pasaría si en esta congregación de repente el pastor dijera, hermanos, el Señor me acaba de hablar por revelación y me dijo que uno de ustedes es un lobo rapaz, es un diablo, es un demonio y nos va a traicionar? ¿Qué pasaría? Todos empezaríamos a echar ojo. Ha de ser fulano, seguramente. Recuerdo una historia un poco triste, pero una vez hace años, antes de entrar a Ministerio Cebrón, el Señor nos reveló a mi esposa y a mí que alguien iba a morir. Y yo se lo dije a mi pastor, a mi cobertura. Yo ya era pastor. Hermano, el Señor nos reveló que alguien va a morir. Y él dijo, pues ha de ser fulano, pues está re enfermo. En menos de un mes murió él en un accidente automovilístico. Fue muy triste, pero él era un hombre de Dios, solo un ejemplo, ¿no? Ha de ser fulano, dijo. Y era él. Entonces uno empezaría a echar ojo. Vamos a ver quién es. Seguramente vamos a discernir quién es. Y también pondríamos ojo en el pastor. Mira, ¿ya viste cómo el pastor trata a fulano? A sutano, seguro que es él. Mira, ¿cómo lo ve? Lo ve como de reojo. Pero Cristo se los dijo desde el principio de su ministerio para que aprendamos de él, que es manso y humilde. Lo dijo para manifestar su naturaleza, su pureza, su carácter, su paciencia, su amor, su misericordia. Y el Señor quiere conformarnos a su imagen. Dios desea que el hombre sea como Él. Por eso es la razón que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Miren, las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia, bueno, pero sí entendemos cómo Jesús manifestó su carácter, ¿no? Al principio de su ministerio les dijo, uno de ustedes es diablo, y al final nadie sabía. Quiere decir que Jesús, sabiendo que Judas era el demonio, lo trataba igual que a los demás, con el mismo amor, la misma paciencia, la misma misericordia, y los apóstoles ni se dieron cuenta que Judas era el demonio. Pero las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia son una pregunta que él hizo a sus primeros discípulos. En Juan 1:38. ¿Qué buscáis? Y él nos sigue preguntando hoy a todo aquel que se acerca a él. ¿Qué buscáis? La respuesta de esos discípulos fue: Rabí, ¿dónde moras? ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy si el Señor nos preguntara qué buscáis?
Mucho pueblo, Jesús lo sabía, los seguía por lo que les daba, porque los alimentaba, porque los sanaba, los bendecía. Pero el Señor nos pregunta, ¿qué buscáis? ¿Cuál será nuestra respuesta? El Señor ya lo sabe. Él sabe de antemano lo que cada uno de nosotros busca, ¿sí? Como Él sabía perfectamente que las multitudes lo seguían para recibir sus bendiciones. Pero me encanta la respuesta inmediata de estos discípulos. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Rabí, maestro, fue su respuesta. ¿Dónde moras? El Señor les respondió, venid y ved. Y se quedaron con él aquel día. Ellos buscaron su morada y el Señor les abrió las puertas de su morada. Y el Señor hoy abre las puertas a todo aquel que quiere acercarse a Él. ¿Sí o no? ¿O Él rechaza a alguien? El Señor abre las puertas a todo aquel que se acerca a Él. Pedro pasaba tiempo con el Señor Jesús bajo la influencia poderosa de su presencia, de sus palabras, recibiendo aceite para sus grietas. Nosotros necesitamos pasar tiempo bajo la influencia de su presencia también, hermanos. Pero hay muchos en la iglesia que no pasan tiempo buscando su presencia. Pedro también aprendió esta lección y el Señor permitió que quedara escrito para nuestra enseñanza, pero ahorita lo vamos a ver, ahorita en unos minutos. Bueno, hasta donde vamos ahorita, no hemos visto cómo fue el llamamiento de Pedro al apostolado. No hemos visto su llamamiento al apostolado. Vimos en Lucas 5 cuando el Señor lo llamó a ser su discípulo. Lo llamó para que dejara todo y lo siguiera. Pero poco tiempo después el Señor lo llamó para ser apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstelo, que significa enviado. El mismo Señor Jesús también era un apóstol, o sea, era un enviado de Dios para salvar al mundo. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Entonces, Jesús era un apóstol, era un enviado de Dios para salvarnos, para salvar al mundo. Pero vamos a Marcos 3. Ayer lo leímos, pero fue solo de pasadita. Marcos 3. Ahí el subtítulo, no todos los subtítulos, o no, los subtítulos no fueron puestos por Dios. El hombre los puso para facilitar la lectura. Pero el subtítulo dice elección de los 12 apóstoles. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, número 1, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Son los que querían matar a todos los de Samaria. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí el Señor está enfatizando 3 tipos de llamamiento. Número 1, y el más importante, los llamó para estar con Él. Dice aquí esta escritura. Número 1 y el más importante, los llamó para estar con Él. O sea, un llamado hacia una relación profunda y personal con nuestro Creador. Número 2,
los llamó para enviarlos a predicar, o sea, un llamado a ejercer una función. Y número 3, los llamó para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, o sea, un llamado a ejercer un ministerio de poder. 3 llamamientos, hermanos, 3 tipos de llamamiento: de relación, de función y de poder. Fíjense, hace algún tiempo, hermanos, yo me levanté a orar en una madrugada y sentía un pesar, una carga. Yo le dije al Señor: háblame algo, Señor, háblame algo, siento que algo me quieres decir, siento que algo nos falta. Y el Señor dijo: ¿algo? Muchas cosas. No dijo eso, pero yo decía: siento que algo nos falta, Señor. Y vinieron a mi mente una serie de pensamientos. Vuelvan a la fuente, renueven la visión, fortalezcan los primeros pasos. El amor de muchos se está enfriando, están perdiendo la visión. Esos pensamientos vinieron a mi mente. Entonces rápidamente pensé: primeros pasos, cosas importantes. ¿Qué cosa hay más importante que estar en su presencia? Adorarle y alabarle y agradarle. Nosotros debemos recordar nuestro llamado. ¿Para qué hemos sido llamados? Miren, todos los cristianos, todos nosotros hemos recibido un llamado común, aparte de otros llamamientos que hemos recibido en lo individual, en particular cada individuo. Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol. Otros fueron llamados a ser profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Pero hermanos, no estoy hablando de ese tipo de llamamiento, no me quiero referir al llamamiento de servir en el ministerio, sino al llamamiento que todo cristiano ha recibido en común. Todos, tengas un ministerio o no. Bueno, todos tenemos un ministerio, pero tal vez no lo has descubierto. Quiero referirme a ese llamamiento que todos hemos recibido en común, el cual es el más grande de todos los llamamientos, es el más grande de todos los ministerios, pero que muchas veces no es entendido y es el menos codiciado. Me refiero a este llamamiento, me refiero al llamamiento de estar con Él que acabamos de leer. Entonces, hermanos, el más grande de todos los ministerios, pero el menos deseado, es el de estar con Él. Es entrar a las cámaras del Rey y adorarle en su presencia. El más grande de todos los ministerios, de todos los llamamientos, y el más importante es buscar su rostro, pasar tiempo con Él, y lo demás viene por añadidura. No estoy diciendo que no tenemos que predicar, que no tenemos que orar por los enfermos y endemoniados, pero estoy diciendo que nuestro llamado principal es pasar tiempo con Él, es invertir tiempo en la presencia del Rey. ¿Cuánto tiempo pasas tú en su presencia cada día? Adorándole, recibiendo aceite. Miren, porque para poder ser enviado, primero necesitamos cumplir con el primer requisito de estar con Él, recibiendo de Él. ¿Cómo nos va a enviar si no tenemos nada de Él?
Para poder ser enviado tenemos que cumplir primero con este requisito, estar con Él, recibiendo de Él, teniendo compañerismo, aprendiendo de Él, recibiendo su sabiduría, su instrucción, aprendiendo sus caminos, recibiendo su aceite. El estar con Él, hermanos, es nuestro llamado. Es el llamado de todo aquel que de veras quiere servirle. Estar con Él. Miren, estoy convencido de que un llamado que el Espíritu de Dios está haciendo a su iglesia hoy, en estos días, es lo que dice Cantares capítulo 2. Fíjense, Cantares 2:10. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 2:13 dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y el versículo 15 es muy importante. Él le sigue diciendo a la amada: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras pequeñas, esas cosas pequeñas que en realidad no son tan pequeñas, esos pequeños pecadillos, por llamarlos de alguna manera, pero que no son pequeños, esos pequeños pecadillos están matando. Nos están matando y están robando la vida de Dios en nosotros. Pequeñas cosas como el tiempo que pasas en tu celular, viendo, escribiendo, buscando. Pero pastor, no estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo, no estoy buscando, no estoy viendo nada malo. Tal vez no. Pero sin darte cuenta, eso está provocando desaliento, desánimo, tristeza, inconformidad, depresión. Eso es lo que pasa cuando pasas mucho tiempo en el celular o en la tablet, buscando en las redes. Y eso pasa, no te das cuenta, pero eso produce, hermanos, depresión, tristeza, desánimo. Se le llama muerte de cuarto. Algunos padres dicen: mi hijo no me da ningún problema, no es callejero, es bien hogareño, se la pasa en su cuarto. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué está haciendo? Está comprobado, hermanos, que las redes sociales, aparte de causar adicción, provocan desaliento, desánimo, tristeza, depresión. Están viendo tantas cosas que llegan a estar así porque ellos no pueden tener todo lo que ven. Ven tantas cosas, recibiendo mensajes subliminales, que se deprimen porque ellos no pueden tener todo lo que ven. En Cantar de los Cantares 7:6, el Señor le dice a su amada: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. La Biblia de las Américas dice: qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Fíjense, hermanos, cómo nos dice el amado a nosotros, la amada, la iglesia: qué hermosa eres, qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. El significado es: Él corre tras de mí con deleite, Él me persigue porque soy preciosa para Él. Estas palabras describen los pensamientos de Jesús hacia su amada mientras Él la contempla. Él la mira y dice: cuán hermosa, dulce y deleitosa eres tú, eres preciosa para mí, oh amor mío. Y claro, a su vez la amada responde a su amor y le dice:
yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Muy pocos líderes en la iglesia, líderes cristianos, están enseñando y mucho menos enfatizando que debemos acercarnos al Señor, pasar tiempo con Él, que debemos entrar a su morada con oración, con adoración, que son las dos nubes que subían del templo. La Escritura dice en Hechos 15:16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice aquí que su morada está en ruinas, que su morada está caída y Él quiere levantar su morada. ¿Cuál morada? Lo acabamos de leer, el tabernáculo de David. Él quiere levantar la morada, el tabernáculo de David que está caído, está en ruinas. ¿En dónde va a levantar el Señor el tabernáculo de David? ¿Aquí? ¿En Guatemala? ¿En Jerusalén? No. Él quiere levantar el tabernáculo de David en tu corazón. En tu corazón. No estamos hablando de un tabernáculo físico. Él quiere levantar el tabernáculo de David en tu vida, en tu corazón. Tú eres el lugar donde el Señor quiere levantar su tabernáculo y morar allí. Sabemos que el Señor tuvo 3 moradas en el Antiguo Testamento. Fácilmente cualquiera me puede decir cuáles son. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y el tabernáculo de David. Tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón estaban llenos de rituales, muchas cosas que se hacían todos los días, mañana y tarde. Estaban llenos de símbolos, sombras, que son una enseñanza para nosotros. Y si queremos ser el templo de Dios, tenemos que cumplir con esos símbolos y esas sombras. Pero esas moradas, tabernáculo de Moisés, templo de Salomón, tenía 3 partes. Tenía el atrio exterior, donde estaban el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente y su base. Aquí en el lugar, en el atrio exterior, se ofrecían cientos o miles de sacrificios de animales. Luego tenemos el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes y sus utensilios. ¿Qué más estaba? El candelero limpio y todos sus utensilios. ¿Qué más estaba en el lugar santo? ¿Alguien recuerda? El altar de incienso, correcto. Muy bien, buena alumna. En el lugar santo, entonces, estaba la mesa de los panes, el candelero y el altar de incienso o el altar de oro. También se hacían muchas obras allí: cambiar los panes, quemar el incienso, rellenar el aceite en el candelero, etc. Después tenemos el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, el propiciatorio que estaba sobre ella y todos los utensilios del arca. Allí en el lugar santísimo, hermanos, no se hacía ninguna obra. Solo el sacerdote entraba una vez al año. ¿Y qué hacía? Bueno, se ponía un delantal, agarraba un plumero, entraba con escoba, trapeador y recogedor para ponerse a barrer, una franela para limpiar el arca, quitarle el polvo y... ¿Sí, no? No, ¿verdad? No, hermanos, estoy bromeando. Niños, estoy bromeando, ¿eh? No, el sacerdote no entraba con un mandil, con un delantal. No, entraba vestido de sus vestiduras sacerdotales. No entraba para eso. El sumo sacerdote entraba solo a ministrar a Dios en el lugar santísimo, adorándole en su presencia. Él no podía tocar el arca o moría, y casi ni verla. Él entraba con el altar de incienso. El altar de incienso estaba en el lugar santo, y él entraba con el
altar de incienso al lugar santísimo para que esa nube de humo lo cubriera y no muriera. Y esa misma nube de humo le impedía de alguna manera ver el arca. Pero fíjense entonces, había mucho que hacer en el atrio exterior, había mucho que hacer en el lugar santo. Pero ¿qué era lo que se hacía en el lugar santísimo? Lo único que se hacía allí era presentarse delante del Señor en oración, en intercesión, en adoración. Eso sucedía en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Pero en cambio, ¿cómo era el tabernáculo de David? Que el Señor dice que está caído y que está en ruinas y que quiere volver a levantarlo. ¿Cómo era? Era una simple carpa, era una tienda de campaña. ¿Y qué había adentro de la carpa? El arca del pacto, nada más. Adentro de la carpa, de esa tienda de campaña, solo estaba el arca del pacto. ¿Y qué se hacía allí? Bueno, adentro nada, pero afuera de la carpa había cantores y músicos los 365 días del año, alabando y exaltando y adorando el nombre de nuestro Dios. Es lo que se hacía en el tabernáculo de David, y Él quiere volver a levantar ese tabernáculo de David que está caído. Esto es lo que se hacía: alabanza y adoración todo el tiempo, oración e intercesión todo el tiempo. Y eso es lo que Dios quiere que haya en tu vida. Dios quiere restaurar el tabernáculo de David en nuestras vidas. Alabanza, adoración, intercesión. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y verdad. Quiere que la nube de incienso suba de tu corazón y la nube del altar de bronce suba de tu vida. Estas dos nubes son oración y alabanza y adoración. Esta carpa se convirtió en el lugar donde la presencia de Dios reposaba, y lo único que había allí era oración, intercesión, alabanza y adoración. Entonces, hermanos, el Señor nos está haciendo un llamamiento. Quiere levantar el tabernáculo de David en nuestras vidas. Él está haciendo un llamamiento más alto. Hemos aprendido a ministrar delante del altar de bronce en la alabanza. También hemos recibido un poco de revelación de la mesa de la proposición y el candelabro. Son pasos muy importantes, pero debemos avanzar al altar de incienso, que es oración e intercesión. El Señor quiere que llegue a ser el gozo mayor en nuestra caminata cristiana. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora mismo? ¿Saben? Dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Es lo que el Señor está haciendo. Es su mayor gozo. Y como dije, si caminamos con Él, vamos a involucrarnos cada vez más con sus intereses y con lo que a Él le gusta. Y Él ahorita está intercediendo por nosotros y por la humanidad. Ok, hermanos, entonces creo que todos estamos de acuerdo en qué lugar estaba cada cosa, ¿no? ¿Dónde quedamos que estaba el altar de incienso? En el lugar santo, ¿sí? Amén, ¿verdad? Sí. Quedamos que el altar de incienso que estaba en el lugar santo. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Vamos a ver algo muy interesante. Quiero que vayamos a Hebreos 9:3. Hebreos 9:3, para ver qué nos dice la Escritura al respecto. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Sí? Está hablando del lugar santísimo. Tras el segundo velo, porque había un velo para entrar al lugar santo y luego un velo para entrar al lugar santísimo.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Parece que aquí hay un error, ¿no? ¿Alguien ya se dio cuenta del error? Sí. Dice que en el lugar santísimo estaba el incensario de oro, o sea, el altar de incienso. Pero la escritura dice que estaba en el lugar santo. Ay, se equivocó aquí el autor de Hebreos. No, hermanos, el autor de Hebreos no se equivocó. No se equivocó al decir que el altar de incienso está dentro del lugar santísimo. Ahora, tampoco se equivocaron ustedes en decir que el altar de incienso estaba en el lugar santo. No, sí estaba en el lugar santo, pero el autor de Hebreos dice que ahora está en el lugar santísimo. Y no se equivocó, porque el altar de incienso ha llegado a ser parte del lugar santísimo. Y si entramos a la gloria del altar de incienso, vamos a encontrarnos en el lugar santísimo, porque ahí estaremos en la presencia manifiesta del Señor. O sea, si oramos e intercedemos, nos encontraremos en la presencia manifiesta del Señor. El altar de incienso, el altar de oro, ha llegado a ser parte del lugar santísimo, parte del lugar del tabernáculo de David que el Señor quiere levantar en nuestras vidas. En el tabernáculo de David, alabanza y adoración, oración e intercesión. Es lo que el Señor quiere que haya en nuestras vidas y quiere formarlo en nuestros corazones. Ahora, quiero confrontarlos con algo. Hace unos momentos les dije que Pedro también aprendió esta lección y el Señor permitió que quedara escrito para nuestra enseñanza. Miren, la Biblia no dice, ni en los salmos, ni en los evangelios, ni en las epístolas, cuánto tiempo debemos pasar en la presencia del Señor cada día ministrándole. No dice. O alguien dígame, a lo mejor estoy equivocado, y por ahí dice que debemos pasar 3 horas, 4 horas, 5 horas por día. No dice así, textualmente no dice que debemos pasar, los cristianos deben de pasar 4 horas por día en alabanza y adoración y oración e intercesión. No lo dice. Pero hay algo que Jesús sí dijo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Sabemos que Jesús aquí está en Getsemaní orando poco antes de su crucifixión y invitó a unos para orar con él. Y el versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, otra vez Pedro, ¿verdad? ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces, la Biblia no dice que debemos pasar 3, 4, 5 horas al día. Pero el Señor sí dice: Pedro, Juanito, Carlitos, Marcos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ni 1 hora? ¿Cuánto tiempo pasas buscando el rostro del Señor, ministrándole, adorándole en el lugar santísimo? ¿Ni 1 hora?
yo me he dado cuenta de algo. Si tú no pasas suficiente tiempo con el Señor en el lugar santísimo, no sabes distinguir las zorras pequeñas que acabamos de mencionar hace unos minutos. ¿Sí? Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, destruyen las viñas. Son más peligrosas las zorras pequeñas que las zorras grandes. Son más peligrosas porque no las tomamos en cuenta. Es un pecadillo. Mentirita blanca. Si no pasas suficiente tiempo con el Señor, no tienes un espíritu de arrepentimiento trabajando en tu vida. Y lo que pasa es que cualquiera miente y no siente ningún temor. Critica, murmura y no siente ninguna culpa. Chismea y hace cosas indebidas y no siente ningún arrepentimiento. Entonces, ¿por qué los cristianos se sienten derrotados con tanta frecuencia? Desanimados. Bueno, la culpa siempre la tiene el pastor. ¿Por qué los cristianos, hermanos, son derrotados con tanta frecuencia? ¿Por qué con tanta frecuencia nos sentimos desalentados, debilitados, desanimados? Porque oramos muy poco. ¿Por qué vemos a tan pocos que son traídos de las tinieblas a la luz? Por falta de oración. ¿Por qué nuestras iglesias no están ardiendo por el Señor? Porque oramos muy poco. Porque no hay oración eficaz. Isaías 59:1 dice: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, el Señor Jesús tiene el mismo poder hoy que antes y que siempre. El Señor tiene el mismo deseo hoy que los hombres sean salvos como cuando murió en la cruz. Su mano, dice la Escritura, no se ha acortado para salvar. Pero Él no puede alargar ese brazo a menos que nosotros oremos. Que oremos de verdad, hermanos, y que oremos con una oración eficaz, no una oración lánguida, fría, pasajera, con una oración eficaz. Podemos estar seguros de esto: el secreto de todos nuestros fracasos es el fallo de la oración eficaz. ¿Qué es lo que hace que no tengamos una oración eficaz? Sigamos leyendo ahí en Isaías 59, versículo 2. Pero, dice, hay un pero: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían vanidad y hablan vanidad, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y luego dice el versículo 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a los ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Hermanos, la clave para conocer y manifestar la gloria del Señor es pasar tiempos en el lugar santísimo.
Y también, hermanos, es una clave para sobrevivir en estos tiempos. Porque Ezequiel 9:4 dijo: pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, de la iglesia, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y dice el contexto: a los demás, destrúyelos. Es el contexto. Estos son los únicos que van a sobrevivir, los intercesores. Todos los demás en Jerusalén van a morir. El Señor mismo hará que los tibios escojan otro camino. El Señor mismo hará que los que no han recibido un amor por su verdad sean engañados, porque Él dice que Él envía un espíritu engañador a esos corazones. Entonces, el sumo sacerdote, hermanos, tenía que entrar al lugar santísimo, cubierto con la nube del altar de incienso, porque si no, podía morir. ¿Sí? Esa nube provenía del altar de incienso, del altar de oro. Así, hermanos, los únicos que sobrevivirán serán los intercesores, los que estén cubiertos por el altar de incienso, por esa nube del altar de incienso. Obviamente, hermanos, habrá cristianos que van a sobrevivir, que no han crecido y madurado, pero que no son tibios. Los tibios no van a sobrevivir, serán vomitados de la boca del Señor. Pero debemos nosotros tomar esto como una advertencia: si no somos intercesores, no tenemos ninguna garantía. Yo quiero sobrevivir, ¿y ustedes? Hay que hacer algo entonces. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a comenzar una nueva etapa entrando continuamente al lugar santísimo, orando, intercediendo y adorando al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a gastar tiempo? Es que no tengo tiempo. Estamos muy ocupados y se acabó el día y estoy muy cansado. El Señor sabe, Señor, tú sabes que estoy muy cansado. Este es un paso diario y es un paso personal que cada uno debe de decidir. Es un paso personal para sobrevivir, y no solo para eso, para tener la plenitud de gozo y tener más de Dios y recibir de Él su aceite, su presencia. Entonces, yo estoy convencido que el Señor hoy le está diciendo a la iglesia: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, muéstrame tu rostro. Se lo vamos a mostrar entrando a su presencia, hermanos. Hazme oír tu voz. Le vamos a hacer oír nuestra voz cuando entramos a su presencia, en oración, en intercesión, en adoración. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto, amada mía. ¿Vamos a responder o no, hermanos? ¿Habrá algo más importante en la vida que agradar a nuestro Dios y edificar su morada en nuestras vidas? Decimos que no, pero que sea así. Satanás está queriendo quitar el continuo sacrificio de nuestras vidas. El holocausto continuo, hermanos, era lo más importante que se hacía en el templo cada mañana y cada tarde. Al nada más abrir las puertas del templo, se hacía el holocausto continuo. Y antes de cerrar las puertas del templo, se hacía el holocausto continuo. ¿Lo estás haciendo o ya el enemigo ha logrado quitar eso de tu vida? Es una decisión personal. Que tenemos que tomar. Vamos a tomar tiempo, a invertir tiempo en su presencia,
recibiendo el aceite para curar nuestras debilidades, nuestras llagas, nuestras grietas y poder continuar recibiendo más de Él, más de su gracia, de su amor, para poder terminar la carrera. Ojalá, hermanos, que veamos la necesidad hoy de estar con Él y escuchemos su llamado de estar con Él. Ese es un llamado universal para todos los cristianos. Los llamó para estar con Él y después de haber recibido de Él, enviarlos a predicar y después echar fuera demonios y sanar enfermedades. Vamos a cantar ese canto que dice: puedo oír la voz de mi amado, Él me llama a una nueva intimidad. Ojalá que sí podamos escuchar esa voz, ese llamado que nos está haciendo el Señor hoy a todos hermanos. Amén.